Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes. Hoy es viernes 16 de abril y me da mucho gusto entrar en comunicación con ustedes aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Gracias por su compañía, gracias por hacer posible este proyecto de comunicación que tiene como propósito unirnos, hacer comunidad y tratar de analizar aquellos temas que nos están preocupando. No cabe duda que lo ocurrido ayer en el Senado de la República desató todos los rumores, todos los temores. Hay quienes están considerando que realmente lo que se está tratando de hacer es un ensayo, es una forma de ir calculando qué tantas posibilidades hay para generarle las facilidades a López Obrador para que permanezca más de 6 años en el cargo. Obviamente sus huestes e incluso gente que votó por él no están de acuerdo en todo esto, pero pues creo que lo importante de todo es que lo vayamos analizando. Como ustedes saben, el día de ayer, sorpresivamente, porque aseguran que en cuestión de 2 minutos, menos de 2 minutos, se hizo una votación en el Pleno de la Cámara de Senadores para poder determinar si se le ampliaba en 2 años más el periodo para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de que la Constitución en su artículo 97 consigna que la duración del periodo del presidente de la Corte es por 4 años nada más, no hay reelección y bueno, pues de buenas a primeras, como hay una iniciativa para reformar el Poder Judicial enviada por el presidente de la República, ahora hubo alguien del Partido Verde, y eso ya lo dice todo, ¿no? Ya cuando alguien del Partido Verde se mete, es que las cosas van chuecas, es que las cosas van mal. Y todo esto sucedió, están algunos en shock todavía, están tratando de aclarar qué es lo que sucedió, pero lo cierto es que no hay confianza en lo que pudiera suceder con el caso ventilado en la Cámara de Senadores. Bueno, vamos a platicar de eso, va a ser uno de los temas que tratemos. También vamos a continuar con el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, que despierta muchas suspicacias. Vamos a platicar de la vacunación, que ahora ya están dando un calendario para la vacunación de los profesores. Es otro de los temas que hay que tratar. Y miren, muchos comentarios más en torno a situaciones que están predominando en el firmamento nacional. Yo los invito para que me den sus puntos de vista, para que me den sus comentarios y, como siempre les digo, se agradece que nos den también, que nos den like y que aparte al mismo tiempo compartan la transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes que se van sumando a esta transmisión aquí en Juan María Naveja Comunicación. Hoy voy a irme rápidamente con unos asuntos que están por aquí. Miren, vamos a ver el TikTok de SB Champ, que es buenísimo, de verdad. Vámonos rápido para que ustedes vean lo fino que resulta el Champ con este tipo de producciones que nos presenta. Y bueno, pues esta les va a gustar. ¿En qué puedo servirle, licenciado? Está aquí el pintor del logo, señor. ¿Por qué no empezamos con una hermosa letra A? Como la de Andrés. Utilicemos los colores del PAN. Así si lo arruinamos, podemos echarles la culpa, como siempre. Podemos pintar una M invisible. M de Manuel. ¡Qué hermosa coincidencia! Y como se trata de un aeropuerto, pintemos un avión grande, como el que rifó, pero que todavía tiene. Siento que nos falta algo. ¿Cómo definiría su gobierno? Como un elefante reumático. Oh, el elefante. Pero intentemos algo más viejo. Algo como sus ideas. Pintemos a un mamut feliz. Oh, la I me recuerda mucho a la estela de luz. A ver. Qué logo tan, pero tan feliz. Y barato. Ahí tienen, denme sus puntos de vista. Creo que vale la pena la gloria de la repetición. ¿En qué puedo servirle, licenciado? Está aquí el pintor del logo, señor.
¿Por qué no empezamos con una hermosa letra A, como la de Andrés? Utilicemos los colores del PAN. Así si lo arruinamos, podemos echarles la culpa, como siempre. Podemos pintar una M invisible. M de Manuel. Ah, qué hermosa coincidencia. Y como se trata de un aeropuerto, pintemos un avión grande, como el que rifó, pero que todavía tiene. Siento que nos falta algo. ¿Cómo definiría su gobierno? Como un elefante reumático. Oh, el elefante. Pero intentemos algo más viejo. Algo como sus ideas. Pintemos a un mamut feliz. Oh, la I me recuerda mucho a la estela de luz. A ver. Qué logo tan, pero tan feliz. Y barato. Ahí tienen todas las redes sociales de SD Champ, que hace estas producciones y que la verdad le quedan bastante bien, ¿eh? Ya darán ustedes sus puntos de vista, ya comentarán acerca de esta situación, que de verdad pues vale la pena. Hoy es viernes, vamos arrancando con esto, pero ¿qué les parece si hoy le damos temprano el curso a Beatriz Pajés y lo que opina con respecto a todo lo que está sucediendo? ¿Quieres enterrar a México? Vota por Morena, prolongar el mandato del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, violando la Constitución, e intentar imponer como candidato a gobernador a Salgado Macedonio, un violador de mujeres, es un adelanto de la arbitrariedad que viene si Morena gana el 6 de junio. López Obrador mandó matar al INE, como lo anunció el Toro, y busca sojuzgar al Poder Judicial para legitimar el fraude en las próximas elecciones e imponer después una Constitución que le permita reelegirse. Después de que 6 consejeros del INE no se doblaron ante el mazo presidencial y confirmaron la cancelación de las candidaturas de Salgado y Raúl Morón, López Obrador ordenó fabricar la reelección de Saldívar para ganar por las buenas, por las malas o como sea las elecciones, tener de su lado a la máxima instancia jurídica e imponer una dictadura. Salgado es la esencia de lo que representa este régimen, un vándalo que cree que sus testículos están por encima de la Constitución y del INE, un salvaje que cree que sus bolas son una patente de corso para violar mujeres y obtener una gubernatura mediante amenazas, fabricación de pruebas y engaños a la autoridad electoral. Él y López Obrador son lo mismo, es el macho violador, el que penetra, desgarra la legalidad e impone decisiones, los que revientan con odio e infinito rencor el himen de la democracia porque, al igual que su madre, padre y sociedad, no supieron reconocer su superioridad. El ataque violento y frontal del presidente al árbitro electoral y a la Corte indica que el 6 de junio tenemos que salir a votar para salvar al país de una pandilla de dictadorzuelos. Al abstencionista hay que sacarlo de la cama, colocándole enfrente la disyuntiva: ¿sales a votar o México quedará en manos de los testículos de Salgado Macedonio y de López Obrador? Democracia o dictadura, no hay más opciones. Lo demás son ingenuidades. El 6 de junio puede ser el último día de la democracia en México. De nosotros depende. Después, no lloremos lo perdido. Y como dice Beatriz Pajés, esto es un llamado de última hora, ¿eh? Esto que sucedió en el Senado es una advertencia. Después no digamos, no, pues es que yo pensé que no, es que yo pensaba que era un ejercicio nada más. Después no nos lamentemos, no nos lamentemos de lo que está pasando. Oigan, me dice Maru que no ha podido no ha podido compartir la transmisión como lo hace habitualmente, así que los invito para que ustedes compartan la transmisión, compartan con sus conocidos, inviten a sus amigos para que hagamos grupo y estemos con estos temas que son muy importantes. Miren, voy a dar entrada rápidamente a sus comentarios. Jaime Sánchez, hola comunidad. Lourdes Barragán, buenas noches Juan María y estimada comunidad naveja. Gabriela Hernández, buenas noches, bonito fin de semana. Santa Fuentes, gracias por el aplauso. Isabel Gómez, hola comunidad, saludos a todos señor Naveja. Ana Isabel Herrera, buenas noches Juan María y comunidad. También Adriana González, saludos, va un saludo Adriana. Marilú Campos Rico, buenas noches Juan María y comunidad. También tenemos la participación de Ventura Anaí. Buenas noches, el ministro debería de renunciar, eso es indigno y deben de respetar la ley, ya que sin ley todo sería peor, como decimos, un desmadre. Pero para que vean, Anaí hoy publica en el periódico El Universal, Penilei Ramírez, un artículo que revela
que, miren, esto lo sabían perfectamente tanto Arturo Saldívar como el presidente de la República. Penilei titula Saldívar contra Saldívar. Dice, este jueves 15 de abril transcurría más o menos en calma en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros sesionaron, pero su presidente Arturo Saldívar no estuvo en la sesión virtual. A diferencia de otras ocasiones en las que da aviso previo a todos sus compañeros de que se ausentará, esta vez simplemente no apareció. En la tarde, la situación en el máximo tribunal del país cambió radicalmente. Un aire de sorpresa absoluta cundió entre los funcionarios de la Corte cuando llegó la noticia desde el Senado, donde se discutía una reforma al Poder Judicial. De última hora, el Partido Verde incluyó una reserva en la reforma que amplía el periodo del ministro Saldívar como presidente de la Corte de 2022 al 30 de noviembre de 2024. Y sigue diciendo, la reforma aún debe pasar por la Cámara de Diputados. No implicaría solo que Saldívar presida la Corte 2 años más, también que su puesto como presidente del máximo tribunal y como ministro terminará 2 meses después de cuando debe concluir, si algo no cambia radicalmente en México, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Esto es inconstitucional. El artículo 97 de la Constitución establece que cada 4 años la Corte elegirá a su presidente y no hay reelección. Esto es lo que escribe Penilei Ramírez. Dice, lo que es increíble son los partidos de oposición. Solo es oposición electoral en el Congreso. Son borregos, dijo a la columna el politólogo Mauricio Merino. La iniciativa se votó con 85 votos a favor, la mayoría de Morena, el Revolucionario Institucional y el Verde. La Corte dijo en un comunicado que las modificaciones que beneficiarían a Saldívar no fueron solicitadas por el Poder Judicial. Hasta el cierre de esta columna, el ministro no había respondido a una solicitud de su postura y sigue sin decir Arturo Saldívar qué es lo que piensa de todo esto. Martín Vadillo, buenas noches, maestro Juan María. Distrajeron los senadores, tienen que estar al tiro. Pues es muy sospechoso todo esto y lo vamos a platicar un momento más. Carmen Trillo, buenas noches familia y comunidad, excelente fin de semana. Urs Camp, saludos desde Nuevo Vallarta, muchos saludos Urs. Marilú Campo Rico, todo ya está tramado y muy amañado por el mismo mugre peje. Eso es lo que opina Carmen Robles Gil. Buenas noches, Juan María y comunidad Naveja Pensante. Gracias, Tere Mendiola. Buenas noches a toda la comunidad con el profesor Naveja. Abel Franco, buenas noches. No me extrañaría que el padrón es o sería para pagar un impuesto por el uso del celular. Ojalá en eso parara. La verdad es que es preocupante por lo que implica para nuestra seguridad. Mario Alfaro, saludos desde la 4 veces heroica Veracruz, muchos saludos. Marta López, buenas noches, maestro Juan María y comunidad pensante en Naveja, gracias por participar también, Marta, muy amable. Nos dice Tei Menge, buenas noches Juan María, saludos. Jaime Sánchez, buenísimo el video, sí, realmente SB Champ es bastante bueno, muy ingenioso, vale la pena. Adriana González también dice que es excelente. Marilú Campo Rico, jajaja, qué buenísimo está ese video. Sí, la verdad es que cada vez se pule más. Claudia Guerrero, hola, buenas noches, tarde pero segura desde Monterrey, muchos saludos. Qué duros están dando, ese video que sacaron hoy contra Samuel García es de veras una vacilada, es una vacilada, y si hay tiempo lo platicamos. Ahí me quedo, Maru, para entrar con otros asuntos que van vinculados con esto que estamos hablando. Porque miren, el presidente de la República asegura que él mandó la iniciativa, pero se limitó a decir que nada más la reforma al Poder Judicial. Es una decisión que tomaron los senadores. Ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso aprobar. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial. Porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo. Hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros. Entonces urge una reforma al interior del Poder Judicial.
A ver, dice, había en el Ejecutivo, hay en el Ejecutivo. En el Ejecutivo hay las mismas porquerías que estamos hablando de la Corte. Ah, ya cambió todo, nomás porque llegaste tú, por favor. Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es un número determinado de leyes para reformar al Poder Judicial, yo estoy de acuerdo. Más yo envié la iniciativa, sobre la ampliación del periodo, el de 2 años. Eso se llevó a cabo en el Senado, pero si eso garantiza de que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, una gente honesta. Y pienso que sí, se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo. Pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores. Y para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte. Y si es necesario que se amplíe 2 años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que la Corte, el Consejo de la Judicatura, porque tiene que ver con las normas para la elección de jueces, de magistrados, de ministros. ¿Qué sucedía en el Poder Judicial? Ese Consejo de la Judicatura no servía nunca, o muy rara vez se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Siempre he dicho que durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. A ver, López Obrador nombró o propuso a 3 magistradas. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de ampliarle el plazo a Arturo Saldívar si allí están 2 o 3 de toda su confianza que pudieran ser las próximas presidentas del Poder Judicial? No habría ningún problema. ¿Por qué tiene que ser Saldívar? Y allí tienen ustedes al sujeto que tendría que ser el primero en exigir el cumplimiento cabal de la Constitución. No le importa, no tiene ningún empacho en pasarse por encima la máxima ley del país. Yo estoy convencido, mucha gente dice, es que a lo mejor no es su idea. Ah, no, yo estoy convencido de que no tiene ideas. Ah, no tengan duda. Esto es de Julio Scherer, esto es de gente que está ya encariñada con el poder. A Julio Scherer le costó tanto trabajo llegar a esas cercanías del poder que por supuesto va a querer eternizarse. Nada que ver con su papá, ¿eh? Nada que ver, es agua y aceite. Esto es una cosa completamente diferente la que se está presentando. Pero, reiteremos, si con esta facilidad se le amplió el periodo al presidente de la Corte, pues ¿quién dice que con la misma facilidad no se va a ampliar el periodo para el presidente de la República? Miren, aquí voy a mostrarles un tuit de Guadalupe Acosta Naranjo, él es del PRD, y lo que señala: les presento al autor del golpe en la Corte, es el presidente López Obrador, tome nota, él también aspira a su reelección, lo va a intentar, no se lo vamos a permitir, pero lo va a intentar. Eso no tengan la menor duda. Otro perredista, Jesús Ortega Martínez, la desfachatez de López Obrador no tiene límites políticos, éticos, morales, políticos, legales, constitucionales. Hay un golpe de Estado y sin recato reconoce su auditoría. Eso es lo que dice Jesús Ortega Martínez. Y el maestro José Antonio Crespo dice el artículo 97 de la Constitución que no se podrá elegir para un segundo periodo al presidente de la Corte. Desde ayer el maestro Crespo lo señalaba. Y agrega, es como con la ley Bonilla. No se planteaba una reelección, sino que se ampliaba su periodo de 2 a 5 años. En tal caso, la reforma tendría que ser constitucional y aplicar al siguiente presidente, no al actual. Saldívar fue contundente al declarar que la ley Bonilla era una aberración constitucional. Veremos si es congruente. Eso es
lo que señala José Antonio Crespo. El abogado Ignacio Morales Lechuga, quien fue Procurador General de la República, que le impide a López Obrador seguir los pasos del presidente de la Corte. Ahora ya tiene control de todos los poderes. Y miren, ayer el único que tuvo una actitud dura, contundente en esta materia fue el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado, quien hoy fue entrevistado por Carlos Loret de Mola, y escuchemos parte de lo que le dijo. Senadores ayer para rechazar y exhibir lo que estaba significando la aprobación de una extensión de mandato para el presidente de un poder, para el presidente del judicial, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que simplemente dice, no, pues en vez de 4 años que se quede 6. En lo que les decía hace un rato, es un preocupante experimento desde mi punto de vista, que podría extenderse al viejo anhelo de muchos en el ambiente de la llamada 4T, de la autoproclamada 4T, para que se extienda el mandato de López Obrador eternamente. Está en la línea el senador Dante Delgado, él es además coordinador de Movimiento Ciudadano y fundador de Movimiento Ciudadano de este partido. Muchas gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, Carlos? Me da mucho gusto estar con usted y con la W Radio. Gracias. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo metieron esto? Muchos senadores dicen, no nos dimos cuenta que votamos esto, nos lo metieron por abajo del agua, ahora sí que al final del contrato que ya habíamos leído resulta que había una página extra. ¿Qué pasó, senador, desde su punto de vista? Bueno, no es desde mi punto de vista. Los hechos son los que van marcando las realidades. Mire, fue Movimiento Ciudadano el que levanta la voz cuando desean incorporar como artículo 13 transitorio una propuesta para que se amplíe el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el día 30 de noviembre del 24 y de los consejeros del Consejo de la Judicatura 2 años más. Esto es totalmente inconstitucional porque la Constitución es muy clara y señala que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durará en su encargo 4 años y no podrá ser reelecto. Y por otra parte, señala que los consejos de la Judicatura durarán en su cargo 5 años. Lo que sucede es que esta mal llamada reforma del Poder Judicial, que todos reconocen es todavía incompleta, y que no han aceptado que se dé en Parlamento abierto, ha sido manipulada, y eso lo ha señalado de manera directa Movimiento Ciudadano y el de la Voz, por el presidente de la Corte. No hubo una consulta con jueces, magistrados, no hubo una consulta con académicos, no hubo una consulta con expertos, no hubo una consulta con litigantes, para hacer una verdadera reforma amplia del Poder Judicial. Y por el contrario, se ha pretendido empoderar al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está integrado por un consejero representante del titular del Poder Ejecutivo Federal, llámese presidente de la República, y 2 representantes del Poder Legislativo, particularmente del Senado de la República, que también fueron presentados por Morena, llámese acreditados del presidente de la República, y 3 consejeros que lo son nombrados por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto significa que el Consejo de la Judicatura puede lastimar el honor, la dignidad y la carrera de jueces y magistrados. Y en las reformas que se han hecho, algo que es increíble pero es cierto, no se permite a los afectados por las decisiones de ese Consejo de la Judicatura recurso alguno. Es decir, en casa del herrero, asadón de palo. Senador, ahora, el hecho de extender ayer el mandato del presidente de la Suprema Corte, ¿le están midiendo el agua porque en el fondo lo que quieren es extenderle el mandato a López Obrador? No, esa fue una consideración que se hizo, no. Lo que tenemos que ver con precisión, y ahí está la importancia, es
que se está capturando al Poder Judicial de la Federación. Lo que tenemos que ver, y ahí está la profundidad del tema, es que se quiere violentar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación y someter a jueces y magistrados. Y esto que digo no es una valoración o una hipótesis. Recuerden ustedes que en una mañanera, o en varias mañaneras, porque antes pasó con el aeropuerto que está construyendo López Obrador, ha pasado con magistrados que han tomado decisiones en el Tren Maya, y ahora que se impugnó la ley de la energía, el presidente se molestó mucho y dijo que tenía que investigar el Consejo de la Judicatura a los jueces que han dado la razón a un derecho de quienes se han visto afectados en normas que son inconstitucionales. Y ese es el meollo del asunto. El presidente lo que quiere, y hoy en la mañana lo ratificó, es tener un poder judicial subordinado a sus mandatos. Y eso no lo va a permitir Movimiento Ciudadano. Carlos. ¿Qué hay de los legisladores de oposición que votaron a favor de este asunto? Bueno, pues en algunas cartas lo he dicho antes, lo hicieron ya en la reforma del artículo 19, que amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva, que eso empodera al presidente de la República, porque es nada más, por ejemplo, para avasallar a los empresarios, decisiones que tome la Procuraduría Fiscal afectan directamente y consignan casos de personas que pueden estar peleando en lo administrativo, en lo civil o en lo fiscal, en los órganos jurisdiccionales competentes, pero en calidad de nieta les pueden fincar responsabilidades de defraudación y tenerlos 1 o 2 años en la cárcel mientras ganan. Ahí tienen parte de esa entrevista que Carlos Loret de Mola realizó al coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Este tema da para mucho, sobre todo hay que subrayarlo. Esto puede ser un ensayo para la reelección o para ampliarle el periodo a López Obrador. Marta López, un saludo cordial, hermosas amigas y gentiles caballeros de esta comunidad naveja. Un placer saludarles a todos, muy cariñosa. Gracias Marta. Abel Franco, está muy buena la parodia. Santiago Barcan, ahora sí ya estamos en dictadura. Pues como se está concentrando todo el poder en una sola persona, no lo duden. El doctor Guillermo Romero, buenas noches comunidad, que tengan un gran fin de semana y no desaprovechen la oportunidad de desintoxicarse de las estupideces de ya saben quién, que no sabe nada. Gracias por sus comentarios, doctor. Muy amable. Juan Armando García, buenas noches, maestro y comunidad naveja. Lamentable la sumisión de Saldívar violando la Constitución cuando se supone que es el guardián de la correcta aplicación de la ley. Degrada la abogacía y además perdió la dignidad. Por lo pronto sigue sin aparecer, Juan Armando, sigue sin aparecer. Adriana González nos saluda desde Guadalajara. Alexandra Arellano dice hola. Beatriz Alvarado, buenas noches comunidad. Lo que pasa en el Senado es preocupante. Dios nos ayude, es lo que están comentando. Marilú Camporrico, cuánta razón tiene Beatriz Pajés. Fran Libra, muy buenas noches señor Naveja, aquí disfrutando sus acertados comentarios. Allí me quedo, Maru, y la invitación es para que sigan dándome sus puntos de vista, para que compartan la transmisión. Yo sé que es viernes, es día en que ya uno empieza a aflojar el cuerpo. Y bueno, miren, hoy por la mañana en su programa Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula entrevistó a 2 senadores que son la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, y el senador del PRD, Juan Cepeda. Y esto fue lo que comentaron cuando Ciro los entrevistó. No, a ver, Ciro, Sí. seguir una sesión a distancia no está fácil. Llevábamos 5 horas y media. Tus enlaces te avisan que ya no va a haber votaciones, que esto ya acabó. O que hay un enlace que está en el pleno, porque no todo el mundo está en el pleno. Entonces relajas en ese momento la atención porque ya vienen algunas lecturas ahí sin ninguna relevancia. Y en ese momento suben ese transitorio. Yo estaba poniendo atención. Escucho que es ampliación de mandato. Busco inmediatamente el transitorio y no está. Ahí está el problema. Ahí está la mala fe. La mala fe es que digan que ya se acabó la sesión. 2,
que no pongan en la plataforma lo que vas a votar. Y 3, que cierren la votación prácticamente de manera inmediata y no den chance a aquellos que ya habían relajado la atención, porque les habían dicho que la sesión ya había acabado, a poner atención. Bien. Una cosa como esta se discute, se debate, se pone en la mesa, se analiza. No se mete ahí como los bandidos, en lo oscurito, con la puerta de atrás. Ese es el problema. Una cosa tan relevante tenía que haberse discutido con amplitud. Juan Cepeda, buen día, Juan. Buenos días, Ciro. Saludos a ti, a Manuel, a todo el equipo y por supuesto a mi querida Xochitl Gálvez. Ciro, con relación a esto, precisamente por estar nosotros presentes y ver cómo estaban actuando, es que lo visibilizamos. ¿Qué ocurrió? Mira, yo sí estaba en el pleno. Era prácticamente uno de los pocos que estaba, yo creo que estaba yo y algún otro senador más. Cuando la secretaria empieza a leer, no menciona nombres, pero sí menciona plazos y extensión de su periodo, y empiezo, al igual que Xochitl, yo en mi escaño empiezo en la tableta donde suben de manera inmediata los documentos que se leen, lo empiezo a buscar y no encuentro ese documento y solicito la palabra para que me precisen qué es lo que estamos votando y no me conceden la palabra. Y yo vuelvo a insistir y la mesa directiva avanza a una velocidad vertiginosa y le solicito al personal del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano que me consiga el documento para precisar bien lo que estábamos votando, pero ya había empezado la votación. En eso va llegando Dante Delgado, porque él, por su condición de salud, estaba en la oficina, llega a votar al pleno. Simultáneamente me traen en un celular el archivo electrónico y empiezo a leer y a precisar lo que se estaba votando y le digo a Dante, Dante, esto que estamos votando, yo soy especialista en derecho constitucional, Ciro, y le digo, Dante, esto es inconstitucional, no lo podemos aprobar. Detrás de nosotros estamos votando en contra todo el tema de la reforma judicial. Hemos sido muy consistentes, no hemos tenido dobles discursos ni hemos tenido estas variaciones en la votación. Y Dante se levanta, al igual que yo, a pedir la precisión solamente porque me percaté que muchos senadores estaban distraídos y una gravedad como esta no la podían estar votando. Ustedes lo acaban de decir. Con tantas tablas, con tanta experiencia legislativa o en el servicio público, a mí me sorprendía cuando veía en el tablero que estaban votando a favor una inconstitucionalidad que ni siquiera tiene interpretación y no nos daban la palabra. Ahora, Juan Xochitl, a los dos, ¿ya es consumatum est? ¿Esto ya se consumó? ¿Ya? Falta la Cámara de Diputados. No, bueno, yo le pido a todos los diputados por lo que toca al Senado, es un hecho consumado. Ya, diputados, ya es un hecho consumado. Bola rápida, distracción, chicanada, cochinada, mala fe, lo que quieran. Ya no, el Senado ya no puede hacer nada, Xochitl. Absolutamente no puede Juan, hacer nada. Que la votación. Sí pueden, a ver, dice Juan que sí pueden hacer algo. ¿Me permites, Xochitl? Si me permites, nada más preciso esto, Ciro. Claro que se puede. Mira, con esta sospecha fundada que tengo, porque Ricardo Monreal también lo dijo en la tribuna, por supuesto que había senadores que sabían lo que se estaba votando y lo permitieron. ¿Pero qué pueden hacer, Juan? Una acción de inconstitucionalidad, y ahí vamos a ver si juntamos los 43 senadores y vamos a ver quién sí está con el país y quién sabía y fue cómplice. Se necesitan 43. Sí. Ayer. El siguiente paso, una vez que se apruebe en la Cámara de Diputados, Ciro. Yo decía que en este momento, en este procedimiento, ya se votó en el Senado, se va a la Cámara de Diputados. El trabajo que tenemos que hacer es decirle a los diputados qué es lo que les va. Ahora sí. Nada más que recuerden que la Cámara de Diputados es de mayoría de Morena. Precisamente por eso venimos insistiendo tanto en la necesidad de votar el 6 de junio para que Morena no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. De eso se trata. Bueno, pues escucharon ustedes la entrevista de Ciro Gómez Leiva en su noticiero de Radio Fórmula con los senadores Xochitl Gálvez del PAN y
Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano. Y miren, por ejemplo, Alejandra Reynoso, la senadora del PAN, dice: ayer, al igual que algunos compañeros de mi bancada, fui expulsada y bloqueada de la sesión justo antes de la votación para extender la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Responsabilizo al Senado de la República por esta falla del sistema. Pues sí, pero simple y llanamente no pudo votar. No pudo votar. Más comentarios de ustedes. Muchas gracias por estar participando. Pati Medina, buenas noches. Marilú Campos Rico, yo siempre comparto esta excelente transmisión. Gracias, y a todas las personas que también la comparten. Don Margarito Fajardo, muy buenas noches, amigo Naveja. Ahora sí, la política está muy revuelta, maestro Naveja. Sorpréndase, aquí en Guadalajara un morenaco pillo y sinvergüenza amenaza para hacer una mañanera tapatía si no soportamos la que ya nos tiene hartos. Imagínense, con una mañanera tapatía, pobres jaliscienses, si ganara el morenaco. Pues depende de los tapatíos que voten adecuadamente. Emma Rivera Medina, buenas noches. Víctor Manuel Tejeda, buenas noches, comunidad y maestro Naveja. No solo los conservadores están molestos, somos muchísimos los que estamos hartos de sus burlas y violaciones a la Constitución y leyes establecidas. Es un hecho, Víctor. Gabriela Elizondo, lo que hoy pasó es cobarde y peligroso. Arturo Saldívar debe rechazar la extensión de tiempo, pero va a ser muy difícil, María del Carmen Ortega Speitia, buenas noches, nos saluda, a la comunidad nos escucha, dice: al rato los leo. Muchísimas gracias, María del Carmen. María Eugenia Ponce, buenas noches, Juan María, muy buenos programas, gracias, María Eugenia. Marta López, AMLO está haciendo la tarea, no debemos permitir que consume su dictadura, en nuestras manos está el impedirlo, salgamos a emitir nuestro sufragio efectivo, no reelección. Gracias por el comentario. Y también nos dice Jorge Gutiérrez: todos a votar contra Morena, salvemos nuestro país, viva México. Juan Alfaro: el legislativo es algo de adorno y está a los caprichos del presidente, no sirven para nada. Pero Juan, no solamente eso, porque miren, el sitio de Político MX está revelando que esta aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el Senado se tornó polémica por el artículo transitorio que se incluyó, y la autoría es de Raúl Bolaños Cacho Cue, quien es senador del Verde Ecologista, debido a que amplía el periodo del presidente de la Corte, como lo hemos venido diciendo. Pero ya están revelando cuál es el interés de este Bolaños Cacho. Que venga del Verde, pues ya no nos sorprende nada. Dice: presentó la reserva para alargar el periodo de Saldívar, favor que haría con la petición de recibir el apoyo de Ricardo Monreal, coordinador de Morena, como parte de su camino para buscar la gubernatura de Oaxaca. Eso es lo que está pretendiendo este sujeto. Les doy su nombre: Raúl Bolaños Cacho Cue, que lo que quiere es ser candidato a la gubernatura del estado de Oaxaca. Esta es la razón. Ese señor Bolaños, que era priista, llegó por el Verde y ahora está con Morena. Esa es la situación real que está predominando, y bueno, pues lo que estamos observando de verdad que no puede ser. Y como les he venido diciendo, ya la iglesia está en realidad reaccionando fuerte. También en el noticiero de hoy de Carlos Loret de Mola entrevistaron al señor Rogelio Cabrera, quien es el líder del episcopado mexicano. Vamos a escuchar. En el país, Monseñor Rogelio Cabrera López, quien es arzobispo de Monterrey y es presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es el líder de los obispos de México. Monseñor, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes, Carlos. Saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Manda usted un mensaje contundente en la reunión virtual de ayer: a medio juego no se cambia el árbitro. ¿Le preocupa los ataques al INE? Claro que nos preocupa, porque estamos en plena carrera electoral y no es posible en este momento abordar esos temas de capacidades o no capacidades. Por eso yo dije, el INE no es perfecto, pero es necesario, ¿verdad? La perfección de las instituciones no existe, siempre estamos en vías de mejorar, y si hay alguna cosa que no esté bien en el INE o en cualquier otro organismo, viene posterior al 6 de junio para
hacer propuestas y mejorar nuestras instituciones. ¿Genera preocupación el discurso del presidente López Obrador contra el INE? Pues preocupa porque en el momento electoral puede haber demasiados conflictos a propósito de los resultados. Cuando se desconfía del árbitro, es posible que se desconfíe del resultado. Entonces, creo yo que no estamos para distraernos más, sabiendo que México necesita mucho de acuerdos sociales para resolver las crisis de la pandemia. A mí lo que me llama la atención, monseñor, es que pues, si uno ve las encuestas y la conversación política, pues parecería que el presidente va a arrasar en las elecciones. Es decir, pues ¿por qué querría descalificar al árbitro considerando pues que va a tener resultados muy favorables en las elecciones de este junio, según lo que se dice por todos lados, ¿no? Pues no sabría yo cuál es la intención o cuál es la finalidad. El votante, también les decimos una palabra a los votantes, que escuchen a todos, que vean todo lo que pasa, que lo piensen bien y que tomen su decisión. Y un servidor y los obispos de México siempre respetaremos lo que la mayoría del pueblo decida. ¿Hay riesgos de que México esté caminando hacia una autocracia? El riesgo lo definen los ciudadanos y también quienes están en la discusión del poder. Ya sabes tú que una buena democracia es cuando hay equilibrio del poder y de los poderes. Equilibrio del poder y de los poderes, porque en México tiene 3 poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y están puestos para uno al otro ejercer control y que nadie se exceda en su ejercicio de autoridad. Hablando de control, de excederse, ¿qué le parece esta extensión aprobada al mandato del presidente de la Suprema Corte? Fíjate que apenas hoy lo leí en las noticias. Creo yo que si van a dar ese paso tienen que medir bien todo, porque si conceden esto a un funcionario, tendrían que concederlo a otros más. Es decir, ¿le preocupa que pueda sentar un precedente para que después digan, pues que López Obrador se quede también un par de añitos extras? Bueno, ya eso sería, yo creo que más delicado, porque tocaría más la sensibilidad de la Constitución. Pero en estos casos, creo yo que tiene que medirse si no se sienta un precedente en otros rubros del país. Ahí tienen ustedes las palabras del arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera, en esta entrevista de Carlos Loret de Mola, que pues nos va simplemente llevando a los temas que estamos insistiendo, el riesgo que puede haber de que pues consideren que la cuarta transformación necesita más tiempo y que pues 2 años más no serían una mala idea. Más comentarios de ustedes, gracias por quienes están comentando y compartiendo esta transmisión. Ignacio Morales, saludos señor Naveja, AMLO quiere todo el poder, ahorita tiene el legislativo y ejecutivo, quiere el poder judicial también. En la encuesta del 6 de junio quitemos a Morena. Manuel Isea nos da las buenas noches y saludos, dice Pati Medina, buenísima parodia de Champa, así es Pati. Ana Santillán, buenas noches, comunidad Naveja, ni un voto a Morena. Ebel Ortiz, buenas noches, maestro Naveja, en la mañanera. El Ganso primero dijo que los senadores decidieron ampliar el tiempo a Saldívar y después que mandó la reforma. ¿Usted cree que él no sabía? Claro que él fue el orquestador de toda esta imposición. Piensa que somos tontos. Es que es lo que les decía, a lo mejor él no la instrumentó, pero que salió del Palacio Nacional, no tengan duda, no tengan la menor duda de que es un hecho. José Guadalupe Alarcón, puras venganzas. Y Dalia González Pimentel, saludos profesor Naveja y a toda la comunidad increíble, la perversidad del presidente y del magistrado presidente de la Corte, nos trajeron distraídos con Macedonio, la vacuna patria, etcétera, es una maldición AMLO. Voy a presentarles lo que le dice el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra a Pepe Cárdenas en su noticiero de Uno Televisión,
que va con todo esto que estamos comentando. En el país. En este caso, lo que le están dando, cuando dice la oposición, le están dando el control del Poder Judicial a Morena, es por algo que habría que explicar un poco mejor. La gran, digamos, cambio en la reforma del Poder Judicial es cómo se le da al presidente de la Corte una serie de atribuciones en el nombramiento de futuros jueces y magistrados, de forma tal que tiene una enorme capacidad de redefinir quiénes van a estar en nuestro Poder Judicial en las siguientes generaciones. Y yo creo que esa es la razón política que explica por qué al presidente, por qué al senador Monreal les interesa alargar la presidencia de Saldívar para que pueda completar este trabajo. Pero no se atreven a tocar la Constitución, saben que no tienen los votos y lo hacen por esta vía claramente espuria. Ahora, como bien ya se señaló, el problema es que una acción de inconstitucionalidad necesita 2/3 partes de los votos a favor. Cualquier constitucionalista te va a decir que si una cosa la dice la Constitución y otro lo dice la ley, pues tiene prioridad la Constitución. Pero ya hemos visto que hay 2 ministros de la Corte que han estado votando sistemáticamente a favor de lo que les dice el presidente y con eso podrían lograr que no se declarara inconstitucional. Pero tendríamos un problema de legitimidad brutal, porque claramente la Constitución dice una cosa, claramente es una reforma a la medida, claramente es un albazo legislativo, y yo realmente, como decía el senador Dante Delgado, esperaría, sobre todo si es cierto que no la pidió, que el ministro presidente reconozca que es una violación a la Constitución y que diga expresamente que no está dispuesto a aceptar ese cargo. El Consejo de la Judicatura ya ha dicho que ellos no pidieron esta ampliación. Por eso algunos dicen que hay la posibilidad de que en el Pleno de la Corte se deseche esta posibilidad de ampliar el mandato. Vamos a ver. Lo que sigue es que el tema va a la Cámara de Diputados, en donde el presidente de la República tiene todo el control. Gracias, Rodrigo Espinosa. Como todos tienen cola, que les pisen, el CACAS los tiene agarrados, así es, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, y los amenaza con meterlos al bote. Por eso todo lo que promueve se le aprueban. Exactamente, Rodrigo, muy bien dicho. Lourdes Barragán: hola, el burro hablando de orejas, el pejestorio solo sirve de payaso, y que recuerde que es nuestro empleado. Pasaron un transitorio y lo votaron en bloque, por eso les metieron el gol. Gracias, Lourdes. Manuel Isea: el señor no puede ni debe opinar sobre el Poder Judicial, es meterse en ese poder. Él es el Ejecutivo, pero le encanta hacer el ajonjolí de todos los moles. Pero es cierto, Manuel, él no tiene por qué andar opinando del Judicial, ni andar haciendo esas consideraciones, que se ocupe de lo que a él le toca, que es el Ejecutivo. Juan N. Hernández: en el Ejecutivo está la corrupción y tiene nombre y se llama López Obrador. Gracias, Juan. Benjamín Rivero: ya tiene Chepeto, el titiritero, a su equipo de títeres listos para su show. Diputados, senadores, recién compró unos soldaditos. El tribunal, la Fiscalía General de la República, Gobernación incluye un florero hermoso y tierno. La Comisión de Derechos Humanos, medios y periodistas en un 97%. Los periodistas que faltan o ya están muertos, expatriados o corridos de sus medios. Dice, corridos de sus medios. Acaba de vestir y poner los cordones al último. Arturito, elegante, siempre de corbata, con su sonrisa tiesa, como buen títere, todo un clásico. Solo se le andan escapando Lorenzo y dos jueces jóvenes y con huevos, pero ya caerán, ¿verdad, Yepeto? Es lo que está comentando Benjamín Rivero. Ahí me quedo, Maru, para escuchar. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovió que le ampliaran el término de su gobierno de 2 a 5 años? Él ganó una elección para gobernar 2 años en el estado de Baja California. Para eso compitió, para eso contendió y estuvo muy claro. Pero el Congreso de Baja California le quería ampliar a 5 años. Sobre este tema, que es lo mismo, estamos hablando exactamente del mismo caso. ¿Qué fue lo que dijo Saldívar al hablar precisamente de esta situación con respecto
aquí vean ustedes lo que dijo con respecto al caso Bonilla, el señor Saldívar. Voy a posicionarme desde este momento sobre la totalidad del proyecto, porque si bien coincido con todas y cada una de las violaciones constitucionales que en él se identifican, me parece que vistas en su conjunto configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático que ésta instituye. Bajo la apariencia de que se estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar por ley que un gobernador electo por 2 años ejercería el cargo por 5. Ya he dicho en otra ocasión en este tribunal pleno que el fraude a la Constitución no es un término retórico, sino un ilícito constitucional atípico, un término técnico que esencialmente consiste en simular que un acto o una norma son compatibles con la Constitución cuando no lo son. La norma impugnada pretende ser una reforma al régimen político del Estado, pero viola, como bien lo advierte el proyecto, el periodo de veda legislativa previsto en la fracción segunda del artículo 105 constitucional, el principio de elecciones periódicas, libres y auténticas del artículo 116, el derecho a votar y ser votado establecido en el artículo 35, fracciones primera y segunda, el principio de no reelección consagrado en el artículo 116, fracción primera, tercer párrafo, así como la prohibición de retroactividad del artículo 14 constitucional. Ahí tienen, con toda la buena técnica legislativa, perdón, con toda la buena técnica jurídica, el presidente de la Corte, cuando se trató de que Jaime Bonilla ampliara el tiempo de su gubernatura, pues ahí está la respuesta. Artículos menores, leyes menores no están por encima de la Constitución. Lo dice quien ahora también hay que decirlo, en una de esas nos da una sorpresa, en una de esas da una sorpresa y dice que no acepta el encargo por 2 años más. ¿Quieren ver ustedes gracias a Jorge Triana, que subió a Twitter a los diputados de oposición que votaron a favor de esta iniciativa de ampliar el periodo del presidente de la Corte? Bueno, pues aquí tienen ustedes algunos. Raúl Paz Alonso del PAN, Manuel Añorbe del PRI, Heriberto Galindo del PRI, Verónica Martínez del PRI, Carlos Aceves del Olmo del PRI, Miguel Mancera, imagínense Miguel Mancera, que fue procurador del Distrito Federal, que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, bueno, él es del PRD, Miguel Ángel Osorio Chong del PRI, Claudia Ruiz Massieu del PRI. Ellos son algunos de los senadores de oposición que votaron a favor de la reforma judicial y otros se abstuvieron, lo que permitió que pasara la extensión de la presidencia de la Corte. Ahí tienen ustedes estos datos. Dice el periodista Carlos Ramos Padilla: qué triste, humillante y penoso el papel de Arturo Saldívar. Y lo peor es que sabe el daño que está procurando a la patria. La conciencia cobra caro a la larga y la historia más. Yo creo que en este caso, la mera verdad, creo que Arturo Saldívar va a tener que valorar lo que significa todo esto para su legado histórico, y no creo que un hombre de sus características le dé poca importancia a todo esto. No lo creo, pero pues igual y sí, igual sucede que de esa manera lo ve. Miren, la periodista Leti Robles de la Rosa pone en Twitter: los jueces piden al Poder Legislativo que corrija quién en el Poder Judicial puede avalar esta flagrante violación constitucional, y nos presenta precisamente la carta que han circulado, que han enviado
desde la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Este comunicado, con sede en Guanajuato, dice: la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación destaca el acogimiento por parte del Senado de la República de las propuestas de adecuaciones a las iniciativas a las leyes orgánica y de carrera judicial. Pero lo importante que quiero destacar en este momento, la asociación, reiterando su convicción en el respeto irrestricto a los mandatos constitucionales, a la democracia deliberativa y a las formalidades del procedimiento parlamentario, hace votos para que la Cámara de Diputados corrija una evidente transgresión constitucional. Y esto lo firma el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo no creo que en la Cámara de Diputados le vayan a enmendar la plana, lo veo sumamente difícil, porque pues ese es territorio López Obrador hasta el 6 de junio, que pues nosotros nos encarguemos de este tema y que pues seguramente podemos votar y tomar la decisión de no mantenerle la mayoría a la Cámara, en la mayoría para Morena en la Cámara de Diputados. Voy con más comentarios de ustedes que me hacen el favor de acompañarnos, de estar en esta noche en la transmisión, y gracias a todas las personas que la están compartiendo. Muchísimas gracias. Nos dice Víctor Manuel Tejeda: saludos cordiales, damas y caballeros de esta bonita comunidad. José Saúl Rodríguez Covarrubias: buenas noches, Juan María, comunidad naveja, de ninguna manera dejaremos pasar esto. Qué bueno eso. Judith Esquivel: hay corrupción y nepotismo. Cacas, no te mordiste la lengua, hincha anciano, cagón y cínico. Ah, caray. Manuel Licea: exacto, está viendo hasta dónde estira la liga. También nos dice Johnny Lakers: pobre presidentito, no tiene ni moral ni ética. Juan N. Hernández: quieren ampliarle el poder, con la Constitución no lo permite. Así es. Isaura PB: buenas noches, comunidad pensante, y Juan María, feliz viernes. Igualmente Isaura. Mayela Iturriría Alvarado también nos da las buenas noches. Adán Manríquez Rodríguez: pero legalmente es ya un hecho lo del presidente de la Corte. No, hace falta en primer lugar que pase por la Cámara de Diputados y luego que decide el Pleno de la Corte, que consta de 11 ministros. Porque la Constitución marca, creo que es diferente, ¿no? Sí, la Constitución, Adán, en el artículo 97 es muy precisa al respecto. Karinita Guadalupe Pardo: buenas noches, comunidad pensante y no agachona, saludos desde el bello estado de Sinaloa. Allí me quedo. Miren, me llegó por la vía de mi Messenger, aquí en el contacto que tengo yo con ustedes, me llegó una entrevista que le hicieron a un condiscípulo, un compañero de López Obrador, que al parecer lo conoce muy bien. Voy a presentarles lo que dice Salvador Mendiola en esta entrevista, que creo dice cosas muy interesantes. Voy por partes. En la facultad le decíamos Manolito, el de Mafalda, porque siempre andaba vestido como el Manolito, con su tienda, su corte de pelo naco, chaca, provinciano, pero priista de hueso colorado. Y entonces me toca pelear con él en las asambleas, donde nos decía que fuera del PRI no había revolución. Y así lo conocí en su miserable ignorancia, que no leía, que no estudiaba, que todo el mundo le daba dinero para que fuera el niño priista brillante de la poesía de Tabasco. Y de esa manera lo empecé a temer. Con otras personas que ahora hasta lo admiran, yo les decía: es un dictador en semilla, ahí está el huevo de la serpiente. Es como conocer a Hitler pintando una pared todavía en Alemania con su brocha gorda, y desde ahí le vi ese defecto gravísimo, que es un necio encerrado en su cabeza. Su madre le hizo creer que Dios lo convocó a salvar a México, porque es un niño consentido de mamá. Pellicer le acabó de lavar la cabeza, no estudió, no leyó, se ha tardado 70 años en leer La República Restaurada de Cosío Villegas, que yo me leí en 3 meses. No habla ningún idioma, no sabe hacer cuentas con lápiz y papel, tiene calculadora.
Y de ahí vi el monstruo que era. Conforme lo fui viendo crecer, sentí la necesidad de ofrecerle resistencia. Me pareció muy cruel la manera como pescó de los testículos a Zedillo y lo obligó a darle dinero por cerrar pozos, por quemar pozos de petróleo, por llevar gente a que la descalabraran, por dejar gente tarada para siempre como el pobre de Encinas. Todas esas criminalidades se las vi. Siempre pensé que México era muy brillante, que lo habíamos educado muy bien y que un payaso de crucero como este señor pues siempre haría ruido pero nunca prosperaría su locura. Y eso es lo que ahora me tiene espantado, que al menos parece que sí hay 30 millones de imbéciles igual que él, aunque los quiero reducir a 13. Solo 13 millones de imbéciles igual que él, que no quisieron ir a la escuela, que no quisieron trabajar, ya que no pudieron ir a la escuela, pues a trabajar, que no hicieron nada. Y siguen esperando que la Virgen de Guadalupe o Andrés Manuel les resuelva la vida. Como en algún momento yo lo dije, son tan indolentes que todas las mañanas se levantan y le limpian la puchita a su mujer con agua oxigenada para ver si viene Andrés Manuel y les hace los hijos. Porque ya les da hueva moverse. Esos nos ganaron. Y ahí ya empezó mi preocupación grave. En ese sentido considero que el proyecto nacional populista de López desde 1978 era un fracaso predecible. Bastaba oírlo y ver lo que iba a hacer para poder decir, en 6 meses jode al peso, en 6 meses jode el empleo, en 6 meses jode la salud pública. Lo estuve diciendo durante 18 años, que en cuanto él llegara al gobierno iba a pasar todo lo que está pasando. Mis detractores querían que pasara al día siguiente. En cuanto no pasó al día siguiente se burlaron de mí. Pero llevan ya meses calladitos, porque no hay mañana sin la aburridora. No todas las mañanas viene la aburridora y es pendejada tras pendejada tras pendejada en economía, en administración pública. Nunca me imaginé que iba a ver a un presidente de México teniendo el pene erecto del presidente de los Estados Unidos en la boca y chupándoselo con cuidado y todavía diciéndole, vuélveme a poner la pistola en la cabeza, y Trump ahora goza. Y López le dice, apúntame, porque van a creer que me gusta. Bien, nunca me imaginé que iba a haber... Bueno, esta es parte de la entrevista que me mandaron con un condiscípulo, un compañero de la escuela, de la universidad de Andrés Manuel López Obrador. Les agradezco que siempre están al pendiente de que podamos enriquecer esta transmisión. Dice Domingo Velázquez, el licenciado Saldívar sí tiene vergüenza o tantita dignidad, que renuncie, porque la historia lo va a señalar como un cómplice del golpe de Estado al Poder Judicial. Así es, Domingo, muy acertado el comentario. Gina Aranda Cabrera, y lo peor, señor Naveja, no hay contrapeso, se durmieron. Gerardo Almeida, señor Naveja, que los compañeros del reelegido de AMLO en el Poder Judicial no tienen opinión, y decirle al reelegido, no, dice, eso no es legal, y cómo vamos a ejecutar las leyes sobre la Constitución si nosotros mismos la estamos desobedeciendo. Pues sí, pero también lo están haciendo. Salvador González Ramírez, claramente AMLO está violando la Constitución. El periodo de Saldívar termina el año entrante. Revisar párrafo 5, que dice el artículo 97 de la Constitución, las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito, serán nombrados, adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables. Durarán 6 años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. El ingreso, formación y permanencia de las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito y demás personal de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación se sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. Esto es parte de todo lo que nos está comentando Salvador González Ramírez, muy amable, gracias por el comentario. Quien dice además,
los funcionarios, dice, los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito se realizará conforme a lo que establezcan las disposiciones aplicables. Eso ya lo había yo leído. Y bueno, Judith Esquivel, salgamos todos a votar en contra del Cacas y Mugraña para quitarle la mayoría de la Cámara de Diputados. Ahí me quedo, Maru, con más temas que queremos tratar esta noche aquí en la transmisión. Muchas gracias por estarnos acompañando, por darme sus comentarios, y bueno, todo esto es parte de lo que quiero tratar con ustedes. Hoy el maestro Sergio Negrete Cárdenas en El Financiero titula: Ahora es tiempo de llorar. Ahora es tiempo de llorar para millones de mexicanos, de llorar por todos aquellos que hoy vivirían si hubiese existido un gobierno serio y eficaz ante la pandemia. La ineptitud, improvisación y demagogia tienen un precio siempre elevado para los pueblos y ahora lo pagaron cientos de miles con su vida. Es tiempo de llorar por los cientos de miles que no debieron enfermar, pero que quedarán con secuelas tras haber sobrevivido. Serán familias lastradas por los gastos para los que muy pocos tienen los ahorros necesarios. En tanto, el demagogo autoritario presumía que México tendría un sistema de salud como Dinamarca. Es tiempo de llorar por un gobierno que optó por el empobrecimiento de millones, familias que pasaron de una precaria medianía a la pobreza o de la pobreza a la más absoluta miseria. Esto mientras que se tiraba el dinero en buscar petróleo, construir un aeropuerto o un tren turístico. Eso al mismo tiempo que el inquilino de Palacio proclamaba orondo que no usaría dinero público para salvar empleos, porque eso ayudaba a los empresarios. Dinero sin límite para Dos Bocas o Santa Lucía. Nada para que un mexicano pudiese mantener su trabajo y poner con dignidad comida sobre la mesa. Eso sí, a presumir que los programas sociales de 2019 eran suficientes para ayudar a millones durante la pandemia. Y cierra el artículo el maestro Sergio Negrete diciendo: será el tiempo del voto útil, esa arma que el tabasqueño hoy en el poder supo explotar a fondo y que ahora se requiere para acotarlo, porque ningún pueblo se merece lo que hoy inflige Andrés Manuel López Obrador a los mexicanos, pero sin duda lo merecerá si los votantes no toman la oportunidad de usar las urnas para castigar al peor presidente de México moderno. Será el momento de dejar de llorar y de salir a votar. Qué buen artículo del maestro Sergio Negrete en el periódico El Financiero, y bueno, pues ustedes allí lo tienen. Ahora bien, ya se está presentando el calendario para la vacunación de los profesores. Olvídense de la vacunación de los médicos del sector privado, el personal sanitario del sector privado. Nada de eso. Hoy reaparece López-Gatell para recetarnos el calendario de vacunación que pues es parte de lo lamentable. De la epidemia. Vemos que en el primer bloque están estas entidades: Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Empezarán el próximo martes 20 de abril, culminarán el 27. En la siguiente es Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Empezarán el 28 de abril, culminarán el 4 de mayo. En la siguiente, Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero, en la semana del 5 al 11 de mayo. Enseguida, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala, del 12 al 18 de mayo. Y por último, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur, Chihuahua, que se vacunarán al personal educativo del 19 al 28 de mayo. Para el personal educativo hemos seleccionado el uso de la vacuna CanSino. Esta es una vacuna que ofrece varias ventajas. Las dos más relevantes para el operativo es: solo requiere una dosis. Con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado, que es una eficacia muy alta, comparable a la de las más vacunas. Y en segundo lugar, que no requiere ultracongelación. Esto lo que permite es un avance muy rápido del operativo de vacunación en el personal educativo. Ya señalaba el presidente y el secretario Alcocer que se vacunará al sector educativo público y privado. Vamos a ver si es verdad. ¿Se acuerdan
cuando se decía que se iba a vacunar a todo el sector sanitario, público y privado, y pues no les cumplieron. Pero, a ver, les suena la vacunación durante todo mayo para llegar al 6 de junio con los maestros que suelen tener una gran capacidad de movilización. Yo confío en que muchos maestros que saben perfectamente el daño que le está ocasionando este gobierno y la importancia que tiene que no tenga el control de la Cámara de Diputados Andrés Manuel López Obrador. Espero que los maestros también lo entiendan, que sean mexicanos conscientes de entender lo que está pasando. Miren, hay una excelente entrevista que hace Luis Cárdenas al sobre sobre la vacuna Patria, y esto es con un especialista en ciencia como Arturo Barba, y es sobre la farsa de la vacuna Patria, que dicen que será la vacuna mexicana, que estará lista para ya por fines de año, pero escuchen por favor lo puntualizado de lo que dice el científico Arturo Barba. Pues bueno, estamos ante una patraña. Es una mentira que esta sea una vacuna mexicana, como lo dijo la directora general de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulia. En realidad se trata de un desarrollo ideado, creado y patentado por investigadores de instituciones estadounidenses, específicamente de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, en Nueva York, y de la Universidad de Texas en Austin. Ahí se hicieron los desarrollos científicos, las investigaciones para obtener esta nueva forma de vacunar, que se basa en un virus, en un vector viral, es decir, se utiliza un virus que afecta a las aves, se llama la enfermedad Newcastle. Esta enfermedad no le hace daño a los seres humanos y por lo tanto se convirtió en un vehículo para poder llevar la proteína espiga, que es la que se utiliza en muchas de las vacunas que ahorita ya se están utilizando contra la COVID-19. La proteína espiga es la que forma esas espinas, esas protuberancias que le dan la imagen visto al microscopio de llevar corona el virus. Estas son las que, digamos, funcionan como una llave que abre la compuerta de las células para poder invadirlas. Entonces el virus, esta proteína espiga del virus, es utilizada en esta nueva propuesta de la vacuna y se está desarrollando ya en países como Vietnam, Tailandia y también Brasil. Está empezando a hacer sus ensayos de fase clínica para aplicar esta vacuna en sus respectivos países. Así es que de la Patria no tiene nada de mexicano. No sabemos bien a bien hasta dónde es la participación mexicana, Luis. Yo intenté entrevistar a la gente de la vacuna, de la empresa farmacéutica que produce aquí en México vacunas y medicamentos para animales, que va a ser la que va a desarrollar esta nueva propuesta de vacuna para humanos. Se llama Avimex. Los busqué para que me dijeran bien a bien qué es lo que ellos están haciendo. Por supuesto, la idea, el desarrollo tecnológico y la investigación científica básica no se hizo aquí en México. Se hizo en estas dos instituciones, como te digo, y es patentada por un investigador español que se llama Adolfo García Sastre y por Peter Palese. Ambos son investigadores de Mount Sinai. Y por otro lado se aprovecha un desarrollo de la proteína espiga de investigadores de la Universidad de Austin, en Texas, de un equipo encabezado por Jason McClellan. Estos investigadores lo que hicieron fue generar una proteína espiga mucho más estable y más fácil de producir. Lo que sí hay que señalar, Luis, es que esta vacuna va a ser mucho más sencilla de desarrollar, es mucho más fácil. Se pueden utilizar huevos como medio de cultivo. Esta es una técnica tradicional que se utiliza para producir vacunas y que desde hace décadas prácticamente se domina en todo el mundo, incluido México. Entonces es una gran ventaja de esta vacuna. Ahí tienen ustedes la explicación que da el especialista en ciencia,
Arturo Barba, un colaborador de MBS Noticias, que me parece que da muy clara información de lo que representa el desarrollo de esta vacuna patria, que, como ustedes saben, pues está siendo motivo de muchos comentarios. López-Gatell calcula que la vacunación de COVID a personas de 40 a 49 años iniciaría en junio. Explicó que esto sucederá una vez que se termine la vacunación en personas de 50 a 59 años de edad. Pues yo quisiera que primero terminen de vacunar a las personas que se supone que están esperando la segunda vacuna, los de 60 y más. Entonces esto es lo que no sabemos realmente lo que está sucediendo. Pero pues ahí lo dejamos para que ustedes también lo puedan revisar. A ver, déjenme ver si este es el TikTok. El montaje de esta semana es el TikTok que quiero presentarles. Que es bastante bueno. Escuchen, vean este tweet a continuación. Me equivoqué yo con respecto a esto, porque no va así. Le di refrescar a aquí lo tengo ya. Le di refrescar al WhatsApp y esto me llevó a que no pudiera transmitirles lo que yo quería, que son un TikTok del trabajo de Carlos Loret de Mola con respecto a los montajes del presidente de la República. El montaje de esta semana es la vacuna patria 100% mexicana. Así la bautizó el presidente López Obrador, para vender la idea de que se trata de una creación de su gobierno 100% mexicana, que surgió por encargo, por el apoyo a la ciencia. En realidad esta vacuna, se supo después por una nota del New York Times, la desarrollaron investigadores de la Escuela de Medicina de Mount Sinai en Nueva York, que otorgaron la licencia a varios países y laboratorios privados para producir esta vacuna a bajo costo y hacer los ensayos clínicos que confirmen su eficacia. O sea, México consiguió la receta, pero se apropió del mérito para nutrir el discurso nacionalista del presidente. Y entonces la vacuna 100% mexicana, pues no es 100% mexicana. Ahí tienen todos estos comentarios en torno a la dichosa vacuna patria, que bueno, ya veremos si se cumplen los comentarios al respecto. Voy a más comentarios de ustedes. Dice Paredes AP, saludos a todos, estamos hasta la madre de estas estupideces, se va a poner muy mal esto. Pues sí. Josefina Ruiz, no se debe permitir, no es su país para hacer lo que se le pegue la gana, ni queremos un comunismo. Salvador Lara Elizondo, saludos comunidad Naveja, es una vergüenza estos senadores que le siguen el juego al peje. Francisco Tobalín Flores, buenas noches, les dé Dios, saludos para todos ustedes desde Zacatecas, la ciudad con rostro de cantera rosa y corazón de plata, cuídense mucho, Dios los bendiga siempre. Gerardo Navarrete, buenas noches Juan María, saludos a todos los de la comunidad. Juana Monroy, es de pesadilla lo que estamos viviendo con este remedio de presidente, cada día nos enfrentamos con una atrocidad más de este régimen. Saldívar, si tiene un poco de dignidad, debería renunciar, qué vergüenza para sus familiares y para él mismo. Carolina Pérez Manrique nos da las buenas noches, gracias Caro, dice qué vergüenza. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches comunidad pensante, muchísimas gracias. Pepe Reyes, pinches chairos, son tan pendejos que no se dan cuenta que viene una dictadura súper peligrosa, serán cómplices de la destrucción del país. Dice Karinita Guadalupe Pardo, si la prueba Laida Sansores, Barlet, Pío, Felipa, Nale, Ana Gabriela, la lista es interminable en este gobierno de mentiras, ya que se ponga a trabajar y deje de ser el AMLO Chapoy. Oigan, me paro allí, Maru, para entrar al tema de el registro del Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Celular. Miren, en su programa de Radio Fórmula, Pepe Cárdenas entrevistó al doctor Diego Valadez, un investigador, un jurista muy reconocido, quien habla de los riesgos de lo que está significando un ataque a los derechos humanos con este asunto. La Constitución es muy clara, en particular el artículo 6 constitucional establece la obligación del Estado para garantizar a la sociedad la
aplicación de una política inclusiva en materia de telecomunicaciones. Y justamente cuando se establece un requisito como el de aportar datos personales, en este caso los de carácter biométrico, se pone a muchos integrantes de la población en la circunstancia de no acceder a compartir sus datos biométricos con personal de las empresas telefónicas o con ninguna otra entidad. De manera que en lugar de que se aplique una política de inclusión en materia de telecomunicaciones como obliga la Constitución, se va a aplicar o se podría aplicar, aprobándose esa ley, una política de exclusión. Pero más todavía, Pepe, el propio artículo 6 de la Constitución determina que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general y que se garantiza a esos servicios públicos el acceso libre, así dice la Constitución, y agrega textualmente sin injerencias arbitrarias. En este caso ya no será un acceso libre, será un acceso condicionado a que se acepte a entregar parte de la información personalísima de cada usuario del servicio telefónico. Lo más sorprendente es lo que acabas de decir hace un momento. Hay, dijiste, 126 millones de usuarios de servicios telefónicos móviles. Y en este momento se viene discutiendo lo que inició como tema hace más de 40 años, en el periodo del presidente López Portillo. Han pasado ya 8 periodos presidenciales desde que se discute la adopción en México de la cédula de identidad. Y lo más llamativo es que justamente en diciembre pasado la Cámara de Diputados aprobó ya una minuta para establecer la cédula de identidad en el país, que por supuesto hace mucha falta. Ahí tienen parte de lo que le dijo el doctor Diego Valadez a Pepe Cárdenas en su programa de Radio Fórmula, José Cárdenas Informa, y que nos da la parte legal, la parte de las leyes, pero esto también implica una parte muy importante de la práctica. Y la senadora Xóchitl Gálvez, quien les he dicho, ella es una especialista en cuestiones de tecnología. Ella fue entrevistada en el programa Dinero y Poder de Canal 11 que conduce Ezra Chabot, y ahora estaban en contacto Macario Schettino y mi amigo el periodista y director del Economista Luis Miguel González. Y es muy importante lo que dice Xóchitl. Tienen de verdad tecnología muy, muy avanzada y estándares internacionales. Entonces, ¿cuál es la violación a los derechos humanos? Primero, tu presunción de inocencia. Tú, sin una orden de un juez, si alguien tiene un teléfono que está a tu nombre, puede ser que se lo sacaste a tu hijo de buena fe y tu hijo se dedicó a delinquir, tú vas a ser presunto culpable. No hay orden judicial, simplemente la Secretaría de Seguridad Pública tiene acceso a esta información. Segundo, te van a desconectar. Tu derecho a la comunicación es un derecho humano, tu derecho a tener internet es un derecho humano. Yo quiero ver quién es el valiente cuando se dé cuenta que 40, 50 millones de mexicanos no bajaron a enrolarse porque viven en la montaña de Guerrero, porque están trabajando, porque están en el sur de Chiapas. ¿Quién les va a pagar la señal? ¿Quién va a tomar esa decisión? Cuando pasó con Felipe Calderón faltaron 40 millones y había 80 millones de celulares. Hoy hay 128 millones de celulares. ¿Quién va a tomar la decisión de quitarles el internet y la comunicación a todos los mexicanos? Entonces, primero, los datos sensibles para mí no son necesarios. Queremos combatir la delincuencia, utilicemos la inteligencia artificial, utilicemos los sistemas expertos. Por ejemplo, si tú tienes un celular que solo hace llamadas de salida, bueno, ya está sospechoso, ¿no? Y si ese celular le cambia 3 veces en un día un SIM, está más sospechoso. Y si ese celular empieza a hacer llamadas consecutivas y además está en el penal de Santa Marta, Catitla, pues no lo piensas y lo cancelas. Hicimos un análisis con 1,000 celulares reportados como robados en el 089 y de ahí se habían hecho 100,000 llamadas.
Hay otras maneras de atacar la delincuencia con tecnología, pero no obligando a 126 millones de personas que tienen un celular a irse a registrar. Pero ahí tienen ustedes, es muy importante todo esto que dice la senadora Xóchitl Gálvez, y ahora que estamos hablando, pues es que está avanzando esa determinación. Más comentarios de ustedes, gracias a Lucy Bustamante, buenas noches padrino y comunidad naveja, ni un voto a Morena, así es Lucy. Gerardo Almeida, pero como un líder político puede pedirle a la comunidad del pueblo bueno y sabio que respete las leyes, si ese líder no respeta lo más sagrado de un país, como es su constitución y su bandera. Gracias Gerardo. Paredes AP, Saldívar es un traidor. Raúl Miranda, buenas noches querida comunidad, gracias Raúl. José Rodríguez Jáuregui, mi temor es que después del 6 de junio haya confrontación, aun cuando votemos masivamente en contra de Morena, si no se respeta la voluntad del pueblo, pero tenemos que salir a votar. De eso no tengan la menor duda, Salvador Ramos, saludos, muchas gracias. Amparo Guerrero, se han dado cuenta de que cada día hay menos chairos comentando. ¿Será que ya están viendo la triste realidad o andan en otras tareas? Es que en la red, en el internet, hay muchos que estamos tratando de unirnos, de empezar a hacer estos comentarios. Así que, pues a veces aparecen, a veces se fugan. Santa Fuentes, buenas noches, comunidad naveja presente, buenas noches, equipo de trabajo y comunidad naveja, muchas gracias. Mariano Olivares, buen trabajo, felicidades, comunidad naveja. Dice José Eugenio Rivera Corona, México en peligro de la tiranía. Gilberto Pompa, buenas noches, señor Naveja, buenas noches, comunidad. Aquí estamos a la pura escucha, saludos para todos. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora vamos con el de Uro Azul Caminante. Muy buenas noches, señor Naveja y su comunidad, deseando lo mejor para toda la audiencia, aquí desde el estado de Tabasco, por donde me encuentro por estos momentos desde la pandemia. Su amigo y servidor Jaime Torres, deseo las más bonitas y bellas noches, que les aprecia por sus atinados comentarios. Don Jaime, que la pase bien y gracias por su participación. Aida Hernández, buenas tardes. Señor Naveja, respecto al caso Bonilla, ¿puede un gobernador expropiar propiedad privada? Sí, pero va a tener que pagarla, ya sé por dónde va. Aida, la expropiación del campestre en Tijuana. Ayer les grabé un TikTok a este respecto y no es nada más tomarla, sí puede hacerlo, pero necesita la aprobación del Congreso, que lo tiene ahora de su lado, pero les compartí este TikTok, como les digo, porque es uno de los temas que van a tener que pagar cerca de 1,000 millones los tijuanenses si llega a concretarse eso. Gerardo Navarrete Monreal es un ratero y su hermano, que es candidato al gobierno de Zacatecas, fuera Morena, ya son multimillonarios en Zacatecas, pero no se cansan. El profesor Gabino Cárdenas, los 3 actuales poderes en México, ejecutivo, legislativo y judicial. Pues sí, así es. Marina Lara Sili dice, hola, buenas noches, comunidad naveja, mejor tarde que nunca, saludos desde Querétaro, siempre bienvenida. Maru Ramírez, ellos son los traicioneros a la patria, o bien los que tienen una colota que les pisen. En serio, vamos a votar por el PRI si llega a ser el partido con más posibilidades para la pluralidad del Congreso. Sí, yo les decía, yo nunca he votado por el PRI, pero si ahora mi voto ayuda para que pierda Morena, voy a votar por el PRI, y pues ni hablar porque no nos queda otra. Tere Mendiola, profesor, por favor, sube el video del presidente de la Corte para hacerlo viral. Ahí lo tienes, Maru, ponlo si quieres, lo tenemos ahí en 2 versiones, tanto el de Reforma como el Twitter. Entonces, para subirlo y tenerlo a la mano. Alejandro Palacio Segura, con quien da más coraje es con los senadores de oposición, porque se supone que estamos luchando junto con ellos para sacar a Morena del poder. Ojalá lo rectifiquen. Pues ya no pueden porque ya votaron. Ese es el problema, Alejandro. José Luis González, buenas noches, mi estimada comunidad pensante, y en especial a usted, estimado maestro Juan María. Bueno, puso gran maestro, pero me dio pena. Luis Ramírez, los chairos ignorantes felices, así los quiere el Cacas. Concepción Cid de León Uriostegui, mexicanos, ánimo, volemos como el águila, que no somos hijos de cualquier sopilote, somos hijos de Dios nuestro Padre y Creador. Urge seamos responsables y no dejarlo para el último minuto, todos a salir a votar. También nos dice, es urgente promover el voto inteligente, todos a salir a votar, ni un voto a Morena.
ni por el PT, ni el Verde, los últimos 3 que autorizó, nada para sus afiliados, dejar de ofender porque nos divide y desgasta. Gracias a Rosa Romero por sus buenos deseos. Maru Ramírez, nadie había sido tan apegado a la verdad para describir a AMLO, excelente. Ferjim, muy cierto. Gerardo Navarrete, ahí está un reflejo de inferioridad del Cacas, que por medio de sus de sus mañas y mentiras trácalas se engrandece su ego, que ya perdió o nunca ha tenido. Eso diera la impresión. Jesús R. Avilés Martínez, interesantísimo tu programa, felicidades Juan María, sigue adelante y salvemos a México. En eso andamos. Betty Villegas, ni un voto más a Morena, por favor, si aman a México. Marilú Campo Rico, exacto, voto útil. Benjamín Rivero, señor Naveja, comí aguacate y usted me pone videos de los López. No me haga esto, por favor. Felicidades. Gracias, Benjamín. Manuel Isea, vacunar a los maestros y los niños y los papás de los niños. ¿A poco los padres van a mandar a sus hijos a la escuela? Dice, votos, 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 solo importan los votos. Esa es una realidad, Manuel. Jerónimo Sandoval, Lopitos anda presumiendo su vacuna patria, pero es otra más de sus mentiras. Dice además Jerónimo, dice Lopitos sigue tomando medidas para reelegirse, ya le extendió por 2 años más al presidente de la Suprema Corte. Manuel Isea, yo esa vacuna patria no me la pondría, capaz que me convierto en peje zombie. Lucero Sandoval, saludos desde Guadalajara, salvemos a México, ningún voto a Morena. Tere Mendiola, el Mesías va a vacunar a los maestros para tener voto masivo. Ese señor ya tiene todo perfectamente bien planeado para hacernos fraude. Ana Santillán, voto útil, 6 de junio, ni un voto a Morena. Francisco Tobalín Flores, fuera López. Juan Rivero, ni un voto a Morena. Aida Acosta también dice lo mismo, ni un voto a Morena. Ya casi cumplo con la tarea de hoy. Aquí está. Juan N. Hernández, lo de López no es comunismo, se llama pendejismo. Irma Sánchez de Movellán, Chihuahua, otra vez tarde, ¿no? Pero bienvenida. Marco Bravo, la vacuna patria lo pondrá en su lugar un paria. Yolanda Romo, los políticos darán toda esa información y también se les investigará. Y Leticia Morán Rosas nos dice, qué decepcionante saber que nuestros legisladores no tienen comprensión de lectura. Ahora resulta que lo que aceptaron de la Suprema Corte de Justicia fue una trampa y por ello votaron a favor. Bueno, pues ahora sí, todos sus mensajes quedaron leídos. Muchísimas gracias por su compañía, por su apoyo, por acompañarnos aquí en Juan María Naveja Comunicación. Les recuerdo que estaremos el próximo lunes nuevamente, pero sábado y domingo, como siempre, estaré al pendiente de compartirles algunas cosillas. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo el uso de la mascarilla cubriéndose bien nariz y boca, lavarse las manos con agua y jabón, ventilar los lugares donde se reúnan con varias personas, la sana distancia, los síntomas, dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares, pérdida del olfato y el gusto, problemas respiratorios. Ante esos síntomas, consulten a su médico. Y les recuerdo la importancia de vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho.